Estás en Radio Q. Estamos en comunicación y le damos la bienvenida al concejal Gustavo Cobos. ¿Cómo está, Gustavo? Hola Chino, buen día, ¿cómo estás vos? Y me imagino que estoy a full con la previa del Día del Estudiante. Todos somos un estudiante en algún momento, ¿o no? Así es, eternos estudiantes. ¿Vos eras de salir a festejar el Día del Estudiante o eras más tranqui? Te veo No, más... no, ¿Sí? pero las organizaciones, por lo que recuerdo, ya hace más de 20 años, ¿no? Que uno salió del secundario. Estamos hablando del secundario, Sí, porque sí, sí. en la universidad eran más las fiestas Sí, sí, en era los otra boliches cosa, sí. que se organizaban. Ir al Cadillal, a pasar el Claro. día, hacer algunas hamburgueseadas, ese tipo de cosas solían ser. No, nosotros teníamos la Bueno, semana del colegio en Tafí Viejo y era un boom, te juro. Lo esperábamos todo el año. No, pero era un boom en serio, las fiestas, a la noche, dentro del colegio, ¿no? Espectacular. Buenos recuerdos, buenos sí, recuerdos. Linda etapa. así Eh, es. y por lo menos hay que aferrarse a los buenos recuerdos con los tiempos que estamos viviendo. Che, ¿qué pasó con esto de los 950, como digo? Y mirá, es pasó lo que, lo que nosotros con José María Cañada le llamamos el guión que se escribe cada 6 meses, en el que participan AETAT, el gremio y las autoridades. Uno recuerda lo que fue enero, cuando el AETAT anunció la reducción de las frecuencias. Sí, Pues basta buscar las noticias periodísticas sí, las crónicas, sí. para las crónicas para reafirmarlo. Ellos en ese momento habían anunciado la reducción del servicio por que se habían elevado los costos, el municipio diciendo que iba a empezar a controlar que se cumpla con ese servicio, al tiempo el gremio subiendo todavía más la apuesta diciendo que era necesario un ajuste salarial, sin duda legítimo, porque estamos siempre a favor de las recomposiciones salariales, y esto decantaba en que los empresarios terminen diciendo, acá necesitamos un aumento del boleto para poder hacer frente a ese reclamo salarial, si no, no podemos prestar el servicio directamente, amenazas de paro, Aumento de presentación boleto. de costo, aumento del boleto. Bueno, Es como una secularidad permanente. esta vez ha pasado exactamente lo mismo con el agravante de que hemos tenido 2 días en los cuales la ciudad literalmente se ha Sí. parado por el paro de colectivos, que no es nuevo porque forma parte de este repertorio Sí. que lo vimos en años anteriores. Me decías, bueno, de que esta secularidad permanente con el agravante de 2 días sin servicio de transporte en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Y yo le pondría, si me permitís, un condimento más a esta secularidad que tiene que ver con esta tirantez del Ejecutivo provincial y el Ejecutivo municipal, que por ahí, más allá de que se lo trate desde algunos sectores interesados, obviamente, de morigerar o por lo menos en el mejor de los sentidos para ellos, de que pase desapercibido, también quedó al descubierto de que no hay una sintonía de qué hacer con el transporte entre Jaldo y Chala, ¿no? Así pareciera ser, a mí lo que, y también lo he señalado oportunamente, mira, yo no me meto en la interna Mm, del peronismo, como no me interesa que, no quiero que se metan otros partidos en la interna del radicalismo, que para mí la tenemos que solucionar y debatir nosotros, que tanto tenemos sí, este, para, para arreglar puertas adentro. Ahora, si esto es así, no pongan de rehenes a los vecinos y a las vecinas de la ciudad. mm, Digo, resuelvan entre Casa de Gobierno y el municipio, si es que existe esta interna, de la manera que más lo crean conveniente, ciérrense en una oficina y no salgan hasta que no se pongan de acuerdo en algunos temas, pero no nos sometan a quienes vivimos en esta ciudad a ser víctimas de esta tirantez, porque además lo que no compartimos, y es lo que venimos también sosteniendo, que el debate si solamente se va a circunscribir en cómo seguimos subsidiando a los empresarios en el tema del transporte puntualmente y que el gobierno de la provincia diga, yo pongo plata hasta acá nada más, entonces que el resto lo ponga el municipio, pero además que lo ponga para qué, mm, ¿no? Para seguir dándole plata a las empresas que no sabemos cómo las distribuyen, no sabemos los más de 3 mil millones de pesos que se dan sí. en subsidios en las provincias, no sabemos exactamente cuánto va a cada empresa, con qué criterio lo distribuyen entre ellos, porque no es una información a la cual hemos podido acceder de manera pública, en lugar de subsidiar a la demanda, como sucede en toda América Latina. Sí, El Estado no, acá estamos tan locos que subsidiamos oferta y subsidiamos demanda.
Entonces, el Estado no puede ser un eterno subsidiador, Mm, no puede tener ese rol, eso no hay ninguna duda, pero porque en el medio lo que tenemos que discutir de una vez por todas es cómo mejoramos el servicio y cuál es la mejor manera de mejorarlo este servicio. Nosotros tenemos 14 líneas en San Miguel de Tucumán. Bueno, estas 14 líneas, que están todas con tenencia precaria, recién nos aclararon ayer que efectivamente están todas con tenencia precaria, porque se venían haciendo los SOTAS desde el sí, municipio por los informes oficiales desde la gestión pasada y los que ingresaron al Consejo en su momento decían que las 14 líneas tenían la concesión vencida, con lo cual había que llevar a licitación de las 14. sí, La intendenta, cuando volvió de Europa, salió de hablar con el gobernador Jaldo y en conferencia de prensa dijo, hay líneas que tienen todavía la concesión hasta el 25, 26 o 27. Entonces decimos, bueno, para, ¿cuál es la información? ¿Hay líneas que sí están con sus papeles en regla o son las 14 líneas que hay que llamar a licitación? Hemos pedido informes, no nos respondieron los informes. El secretario de Movilidad Urbana dijo en otra entrevista que las 14 líneas tienen la concesión caduca. Entonces decimos, bueno, ¿sobre qué datos tomamos decisiones si el propio municipio informa públicamente dos situaciones que son sí. totalmente contradictorias? Ayer, finalmente, logramos que el presidente de la Comisión de Transporte reconociera que fue un error la declaración de Chala, que dio datos erróneos la intendenta, pero bueno, hubiéramos podido avanzar un poquitito más si ella en estas 3 semanas hubiera aclarado que se equivocó. No eran, Sí. digamos, nada más que eso. Pero bueno, esto forma parte de lo que para nosotros viene siendo, más allá de algunas acciones que pueden parecer auspiciosas si conseguimos que tengan algún viso de avance, eh, de que se está improvisando, digamos, porque la intendenta tiene la responsabilidad de establecer cuál es la hoja de ruta hacia dónde queremos ir. El Consejo Deliberante tiene una responsabilidad sobre determinados temas y determinará si consideramos que lo que nos propone la Intendencia es lo mejor o se pueden proponer otras alternativas, pero la hoja de ruta la tiene que decir ella. Mira, en campaña el 8 de junio, en una nota que salió acá en el diario La Gaceta, la intendente, en ese momento candidata, digamos, Rosana Sí. Chala, en una nota que hacían a los distintos candidatos sobre el transporte público, decía que San Miguel de Tucumán tenía que avanzar hacia una asociación público-privada entre el municipio y las empresas para brindar el servicio. Así la famosa participación público-privada que Sí, se la impulsó. SAPEN, sí, un Honda SAPEN. O Pero sea, con otra figura, sí, porque no había. en realidad son las PPP que se Sí, salió sí, por sí, ley desde el gobierno de de Macri, Macri, que se sí. usa en muchas inversiones en Latinoamérica sobre todo. Bueno, nos estaba dando un modelo. Ahora nos están hablando de la concesión de las 14 líneas. En otro momento habían hablado de cambiar todo el sistema y que al microcentro solamente ingresen los minibuses. Entonces, Ah, ¿cuál es la política que nos va a proponer el municipio? Necesitamos esa claridad para salir una vez por todas de este embrollo. Si no, nuevamente en 6 meses vamos a volver a discutir el aumento del boleto sin que haya mejorado el servicio, oh, porque no, digamos, seguimos en estas promesas de que tenemos que aumentar el boleto para que mejore el servicio. Como el servicio no mejora, 6 meses después nos dicen hay que aumentar el boleto para que mejore el servicio. Y no es verdad que esta es la primera vez que hay un compromiso de los empresarios en la mejora del servicio. El 8 de marzo, sí, lo tengo todo, sí. digamos, estudiado, el 8 de marzo, después del aumento anterior, uno de los empresarios de ATAT se comprometió en un programa de televisión, de los programas matutinos que tenemos a primera hora en nuestra provincia, diciendo que ahora los empresarios tenían que enfocarse en la mejora del estado de las unidades, en la frecuencia en la cual tienen que circular los colectivos, es decir, tener más colectivos en la calle, y en cumplir con el horario nocturno, que el último colectivo esté pasando por el microcentro a las 12 de la noche. 6 meses después, a fines de agosto, en una reunión que tuvimos acá en el Consejo Deliberante con los empresarios de ATAT, se comprometieron a que iban a hacer estas tres cosas que no hicieron en esos 6 meses. Sí. Entonces, Sí, sí, es como una letanía permanente, si me permitís, porque viste, y bueno, le debe pasar a ustedes, a vos en tu oficio también de comunicador, viste, cuando yo hay temas que me saturan de abordarlo, porque es como que hablo al vacío, decimos al vacío, y hay
tal nivel de poco valor de la palabra que dicen lo que quieren y peor hacen lo que quieren. ¿Hay alguna posibilidad, tirame una línea de esperanza de que alguien se haga cargo de solucionar, o por lo menos, como decís vos, plantear un horizonte, digamos, vamos con esta ficción, pero que nos oriente un poquito, decir, bueno, podemos ir para acá, de acá a 5, 6, 10, 20 años, no sé, vamos a tener esta política de transporte público. Uno ve cómo a medida que pasa se va degradando el servicio. Yo pude estudiar gracias al transporte público, porque me daba determinadas garantías que hoy los mismos que viven en Tafí Viejo ya no lo tienen. Había colectivo toda la noche los fines de semana, con una frecuencia de 1 hora, pero vos podías tener la alternativa. Es que, viste, cuando mirás para atrás, no es que el viejo dicho todo tiempo pasado fue mejor o peor, no quiero entrar en esa dicotomía, pero básicamente lo que digo, che, si antes funcionaba, había menos tecnología, había un montón de menos alternativas y funcionaba, ¿qué pasa que ahora no podemos hacer que funcione? Porque el transporte público en Tucumán no funciona. Así es, y lo que va a pasar es, para mí, si no se toman cartas en el asunto y en diseñarlo en serio, lo que va a pasar es lo que ya está pasando. Hay muchos usuarios y usuarias de esta ciudad que desde el aumento anterior están viajando en Uber Moto. Sí, Está proliferando el uso de sí, Uber Moto, más allá de las voces, de los que quieran sí, sí, venir a sí, decir sí. si está permitido o no, están viajando en Uber Moto. No me canso de contar esta anécdota. La vez pasada estaba en el supermercado cerca de mi casa, en el centro, y una cajera me estaba contando que ella cerraba a las 10 de la noche el supermercado, ella se tenía que bajar, tomar el colectivo, bajarse en la Belgrano y Ejército del Norte, caminar 3 cuadras hasta su casa, digo, Sí. a la noche, 10 de la noche que cierra el súper. Se iba a la parada, no sabía a qué hora ¿A qué pasaba hora el pasó? Sí. colectivo. Además, bajarse, caminar esas 3 cuadras con ya no el riesgo, con la certeza de que iba a Sí. sufrir algún robo. Estaba viajando con Uber Moto porque le salía más barato y le resultaba más seguro porque la pasaba a buscar en el horario que Claro. terminaba el trabajo y la dejaba en la puerta de la casa. ¿No? Bueno, hoy, y si vos entras a cualquier publicación de cualquiera de los medios periodísticos de Tucumán en sus redes sociales o en las páginas web, los comentarios de los foristas, y te hablan de que ahora es mejor y es más accesible tomarse entre 3 o 4 que van medianamente a la misma zona, al centro, etcétera, alguno de estos autos que funcionan a través de plataformas, Sí, de las aplicaciones Uber, nuevas, sí. Didi, Cabify, Sí, el que se te ocurre, porque no estoy haciendo publicidad ninguno, sí. te salen más barato, viajan más seguro que el tema del colectivo. Entonces, si el Estado no asume primero el control de policía para hacer que esto funcione como tenga que funcionar, es decir, que los empresarios brinden el servicio al cual se comprometen cada vez que vienen estos aumentos. Si no regulariza la situación y si no ponemos sobre la mesa cómo debe funcionar, cómo se tiene que diseñar el transporte público en Tucumán, cuando si el Estado no lo acomoda, lo van a acomodar los vecinos, de hecho y de prepo. Entonces, Sí. si no somos conscientes de esta situación, después no nos quejemos y no se quejen quienes son los concesionarios o incluyendo también acá a los propietarios de los taxis, que también hay que darle una solución al tema, si los vecinos van a buscar la solución por otro Obvio, lado. lo regula el No, mercado, lo va a regular el mercado, lo va a no el regular el mer- mercado. no- Pero el te, te- usuario, te quiero decir, te como digo una mercado, palabra, claro, no el mercado, lo va a regular la sociedad, porque es la claro. sociedad la que termina adaptándose a lo que necesita, porque el transporte público, y yo ayer lo mencionaba en la sesión, hay un economista, Raus, que habla de economía del transporte, donde él habla también que el transporte, en la economía del transporte, un dato que no se puede dejar de tener en cuenta a la hora de establecer los costos es la demanda del transporte. Y Claro, parte de la demanda del transporte tiene que ver con ese usuario que necesita llegar a su trabajo, necesita llegar a un centro asistencial o hacer su vida social, digamos, y se debe desplazar en una ciudad, y esto es sociológico, sí, no tiene otro concepto que esto, necesita desplazarse en una ciudad y lo va a hacer en los que le dé una mejor rentabilidad en términos de tiempo en el cual se debe sí. trasladar, calidad en la cual se traslada, conectividad, es decir, que efectivamente lo lleve del lugar que quiere al otro en el menor tiempo posible, con el mejor servicio que pueda llegar a tener. Bueno, si no tenemos en cuenta esto, el vecino
digamos, la sociedad sí se acomoda. Y si la política, esto también lo vengo repitiendo, si la política no escucha y no se acomoda a la sociedad va a terminar acomodando la política, como es lo que viene sucediendo en el último tiempo. La última y tiene que ver con esto que es central. En el Consejo Deliberante, hace unos meses, en estos idas y vueltas con los empresarios, ellos mismos reconocieron que había caído el 30% la demanda del servicio. Así es. La pregunta es, ¿hay algún estudio o está previsto algún estudio que yo creo que es central para determinar qué hacer con el transporte público? ¿Cuál es la incidencia real que tienen hoy los colectivos en el transporte de Tucumán? Porque te asusta. A ver, vos sos más chico, pero ¿te acordás que antes había un paro de colectivo y se paralizaba la ciudad? Ahora uno lo percibe, hay paro de colectivo y la ciudad sigue funcionando. Porque capaz se disminuye el movimiento, claro, pero ya no se paraliza. Exactamente. Y capaz que esa sea, digamos, como la punta del iceberg de decir, bueno, muchachos, sinceremos, ustedes ya son una porción del transporte público. Ya no son los protagonistas de esta historia. Es así, Chino, y es lo que nosotros con José María Carelada venimos insistiendo, que los debates tienen que dejar de ser sesgados y parciales, sino que nosotros tenemos que debatir de una vez por todas la ciudad, y la ciudad entera. Mirá, en campaña, a mí me tocó, primera vez, digamos, que fui candidato con esta expectativa, porque antes integré alguna lista, pero esta vez tenía expectativa de llegar, y recorriendo la zona sur de la ciudad, me llevaba una de las chicas en auto, te lo cuento, digamos, Sí. nos pedían votos por WhatsApp. Sí. Entonces una de las chicas puso su auto a disposición, yo anotaba las direcciones y nos íbamos en el auto a dejar votos en las casas de la gente que nos pedía. Y hay barrios de San Miguel de Tucumán que están uno al lado del otro, pero que no están conectados entre sí. Claro. Que hay que salir a una avenida para hacer 3 cuadras. Para volver a entrar, claro. Para volver a entrar, porque es una ciudad que ha crecido como ha podido, porque jamás tuvo una planificación urbana que incluye también, digamos, cómo se transporta y cómo se movilizan sus vecinos. Si nosotros no ponemos esto en debate, si no centralizamos cómo crece, hacia dónde crece, para qué y por qué crece San Miguel de Tucumán, esto se va a seguir profundizando y después no nos quejemos cuando vemos que tenemos una ciudad en la cual la gente no se siente contenida, una ciudad que todos la queremos. Todos hablamos de cómo amamos San Miguel de Tucumán, pero casi nadie parece querer cuidarla. Bueno, forma parte de esto, digamos, de que quienes son las cabezas, que nos deberían ser los primeros que muestran el cuidado que todos tenemos que tener, no lo hacen. No esperemos que de abajo tengan esas mismas acciones. Gustavo, te agradezco la comunicación, que tengas buen fin de semana. Gracias, Chino, siempre un placer y feliz día de la primavera también. Feliz día de la primavera. Para los que somos team verano, se nos acercan los mejores días. Claro, hay que pensar en la boleta de luz nada más, otro tema. Ayer casi me infarto, 2 aires, 3 aires prendidos en mi casa cuando llegué, dije, bueno, se viene la primavera con todo. Abrazo grande, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Chino, muchas gracias. Pasaba Gustavo Cobos, el concejal de San Miguel de Tucumán.